que va a tratar con el testigo número 1. Por eso que el fiscal tiene que saber qué tema va a hablar. ¿Claro? El fiscal va a saber qué tema va a hablar. Muy bien. El rojo, el azul, no vale. Son los negros. Los negros, el color negro son importantes, profesores. Serios. Muy bien. Serios. Entonces usted es serio. Perfecto. Miren, si el fiscal lleva el testigo número 1, el fiscal tiene que saber los temas. Sí, muy bien. Mira, el fiscal empieza y pregunta 4 temas. ¿Y el defensor cuántos temas va a preguntar? El defensor cuántos temas va a preguntarle al testigo número 1. Solo 4 temas. Ahí viene una explicación. Mire. Acá le voy a explicar. Por eso que algunos abogados dicen, me adhiero. ¿Me adhiero? Ustedes cuando presentan sus medios de prueba, ¿qué dicen? Me adhiero. Sí, señor, así dicen. Me adhiero. ¿Sí? ¿Y qué significa adherirse? ¿Y qué hacemos algunos de nosotros? Cuestionamos eso. Algunos decimos, no, ya no es necesario porque ya se admitió. Así se dice. No, señores. Es que, señor juez, el fiscal está llegando al testigo número 1. Yo me estoy adheriendo, señor, al testigo. Pero yo no me estoy adheriendo a sus temas. Porque yo quiero interrogar al testigo número 1, porque este es el tema A, el tema B, el tema C, el tema D. Yo quiero interrogar al testigo número 1 en el tema E, en el tema F y en el tema G. ¿Se entiende? ¿Qué debe decir un abogado fiscal entonces? Yo me adhiero al mismo testigo, señor, pero un momentito. Yo voy a examinar sobre otros temas que el fiscal no ha señalado en su propuesta probatoria. ¿Está claro? ¿Se entendió? Si es que usted no tiene esto, si es que usted dice no tiene temas diferentes a lo de quien está proponiendo el testigo, ¿por qué duerme? Muy bien, gracias, ya abrió los ojos. Los ojos. Fíjese, si usted no tiene temas diferentes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Julio, ¿qué tendría que hacer? Ah, muy bien, respuesta. Solo me queda refutar lo que trata el examen directo. ¿Está claro? Pero si yo tuviera temas diferentes a los fiscal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tú mismo. Si yo tengo temas diferentes a lo del fiscal, ¿qué puedo hacer? Primero refutar a lo del fiscal y luego tratar los temas que yo he ofrecido tratar. ¿Se entiende? ¿Está claro? Vuelvo a repetir. ¿Está clarísimo? ¿Se entendió? Si ustedes entienden esto, van a entender esto también. Si acá no se ha entendido, no van a entender lo que viene. El fiscal va a poner 4 temas. Hay una posibilidad que ustedes ofrezcan para otros temas. Hay otra posibilidad que no tengan temas más que tratar con él. Si no hubiera temas más que tratar con él, lo único que te queda es refutar. Pero si tuvieras temas, ¿qué cosa tienes que hacer? Primero, refutar. Segundo, tratar tus temas. ¿Está claro? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa queremos decir con esto? Que en el examen directo se trata los temas que ofrece, que se pregunta y ofrece el testigo, quien tiene interés sobre el testigo. Okay. ¿Y qué cosa se trata en el contra? Miren el sentido de la flecha, miren dónde empieza. ¿Dónde empieza el vector, cierto, ingeniero? Empieza acá y miren dónde va. ¿Qué se trata en el contra? ¿Qué se trata en el contra? En el contra solo se puede tratar lo que se ha preguntado en el examen directo. Pero ¿qué cosa vemos en la praxis? En la praxis
se pregunta una serie de temas que ni siquiera la parte que tenía interés ha tratado. ¿Se entiende? Es decir, ¿quién tiene interés en el testigo? Quien tiene interés en el testigo es quien presenta los temas. Entonces, en el contra, quien haga el contra, quien sea adversario del testigo, o al fiscal, o al que presenta el testigo, no puede tratar temas diferentes a los que fueron propuestos. ¿Está claro? Y si lo hacen, ¿qué tienen que decir? Objeción, señor, no fue materia de examen directo. ¿Se entiende? Si hubiera un testigo del abogado y el fiscal preguntara un tema diferente, objeción, señor, no fue materia del examen directo. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Por qué se apagaron? ¿Qué cosa pasó? ¿Qué pasó? ¿No hay aire? ¿Mucho frío? ¿Sí? Seguimos, supongo que sí. Entonces, lo mismo va a suceder con el redirecto. El redirecto, miren dónde empieza. Lo mismo va a suceder. Cada vez que vamos avanzando, se va reduciendo los temas. ¿Está claro? En el redirecto se trata lo que se trató en el contra. En el recontra se trata lo que... En el redirecto, ¿cuál es el objetivo del redirecto? El objetivo del redirecto es rehabilitar. Rehabilitar. ¿Y cuál es el objetivo del recontra? Refutar. Refutar al testigo. ¿Qué cosa es eso? Es que en el recontra interrogatorio se hace lo mismo que en el contrainterrogatorio. Miremos así. La tarjeta realizada. Mirada lo que estamos haciendo. Ese es el interrogatorio cruzado. Acá está el examen, acá está el contra. Acá está el redirecto, acá está el recontra. Miren, acá estamos, examen, ahí va el examen, recontra, lo opuesto, redirecto y recontra. Tracen esto, miren, para que aprendan, trazan imaginariamente una línea, la mitad, todo lo que se tiene que hacer para este lado es refutación. Y todo lo que se tiene que hacer para este lado es examen directo. ¿Está claro? Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero ya ahí va, para que ustedes se vean los dos. Ayúdame. ¿Esto cómo se llama? El alcance. El alcance. Ok, siguiente diapositiva. Ya les expliqué eso. Siguiente. Un método. ¿Cómo puedo enseñarles a ustedes un método? ¿Cómo puedo enseñarles un método de trabajo? Ponme las diapositivas. Sí, de estrategia. La diapositiva 21. Quiero que vean, lo tienen ahí, lo tienen acá. Ese es un caso que les voy a presentar para que puedan trabajar. Van a ver dos diapositivas, 21 y 22. 21 y 22. Quiero que lean ustedes la diapositiva porque a partir de acá les voy a enseñar un método de trabajo. Voy a hacerles un caso real. ¿Cómo es que este se va a llamar el caso de Pedro? ¿Ya? Pero ustedes tienen que acordarse para poder saber qué vamos a hacer. ¿Qué cosa dice? Juan y María se encontraron a la puerta de la Corte Superior de Justicia
provincia de Lima Norte, después de muchos años. ¿Qué día? 14 de febrero de 2014, a eso de las 18 horas. ¿Listo? Primera afirmación. ¿Cuál es la segunda afirmación? Por eso que le he puesto colores para que se den cuenta. Le he cambiado de colores para que se den cuenta que ese es un alegato de apertura. ¿Cómo es que se tiene que presentar el alegato de apertura? El alegato de apertura, la presentación del caso no se lee, se tiene que enunciar, dialogar y acordaron ir a cenar a Rica. Cenaron y tomaron 4 cervezas. ¿Se tiene que acreditar o no se tiene que acreditar? Sí. Siguiente. Eran las 22 horas con 35 minutos. Decidieron ir a bailar al caramba. ¿Conocen el caramba? Sí, claro que sí. ¿Cómo no van a conocer? Sí, ahí lo veo los viernes a ustedes. Claro, son socios. Dice, en donde siguieron libando licor. Libaron, se sedujeron, se besaron. Eso es lo que dice la afirmación. Siguiente, ¿qué cosa dice? Salen de este local a las 02:30 en ebriedad absoluta. Ahí paramos. Siguiente, en la puerta se encontraba de vigilante Pedro, quien le pregunta a ambos, ¿hacia qué lugar van para buscarle un taxi? Juan le dice, yo me voy a Puente Piedra y ella se va a Villa María. Pedro contesta, qué casualidad, yo vivo por Villa María. Pedro le dice a Juan, le propone a Juan, si gusta la dejo a ella, María, por su domicilio, pero usted cancela el taxi. Yo la llevo a Villa María, pero usted cancela el taxi. Y de esa manera usted se va directo a Puente Piedra. Siguiente diapositiva. Ambos aceptan. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasó? Mira lo que pasó. Abordaron el taxi. Abordaron el taxi, ¿cierto? Pero a los 5 minutos María se quedó dormida. ¿Sí? ¿Qué más? Pedro le dice al chofer, para, ingresa al Pecados, al Hotel Pecados en San Miguel. ¿Sí? Lo voy a dejar a esta dama para que descanse, porque es un peligro, porque está inconsciente, es un riesgo. Voy a dejarla para que descanse. El chofer acepta. El chofer se queda esperando en la puerta por espacio de 20 minutos y luego cansado se va. Pero se identifica en el hotel con el nombre del chofer, a quien conoce, y sale sigilosamente del hotel a los 30 minutos. Se retira caminando. María se despierta al día siguiente a las 08:50 y le reclama al avisador, ¿con quién he venido? ¿Quién me hizo entrar al hotel? ¿Me han violado? ¿Dónde está su nombre? ¿Hay cámara de seguridad? Y el avisador le contesta, la persona con la que vino usted se llama Rosendo Ramírez Minatea. Pedro suplantó su identidad. Para no ser identificado, su verdadero nombre es Pedro Perico León. Si ustedes fueran jueces, ¿han entendido de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué caso es? ¿Qué delito es? Violación sexual. ¿Qué es lo que tienes que decir en un alegato de apertura? ¿Qué es lo que tienes que decir en un alegato de apertura? Los jueces le tienen que pedir esto. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Se entiende? El fiscal tiene que decirle todo eso. Tiene que resolverle todas esas interrogantes. Si el fiscal no se la resuelve, hay un habeas corpus que dice imputación necesaria. Es decir, la imputación fáctica no es clara, no es precisa, no te describe de qué se trata el hecho. Y además te la tienen que decir quiénes, para quiénes. Eso es lo que hay que exigir. Entonces,
Frente a esa imputación fáctica, que es un alegato de apertura simulado, ustedes deben tener un método de trabajo. ¿Sí? Volvamos entonces, dejemos ahí. Quiero que conversen con sus compañeros, solo 20 segundos. Quiero probar esto de acá. El ingreso al hotel, lo que pasó en la 205. ¿Conocen la 205, cierto? No. No se preocupe. Ya conocerán en algún momento. 20 segundos con su compañero. Todos son fiscales en este momento. ¿Cómo acreditas la agresión sexual? ¿Con qué testigos? ¿Con qué medios de prueba? Vamos, 20 segundos.